Buenas tardes, noche ya, para todas las personas que hoy puntual y disciplinadamente nos acompañan en estos ejercicios académicos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Como todos estos últimos días, ya las 3 semanas, 2 de febrero y 1 de enero, que le hemos dedicado al tema geopolítico, vamos a tocar otro tema internacional de la mayor trascendencia que está muy de moda en el escenario geopolítico y que ha causado muchos escozores, muchas críticas y cuestionamientos por los antecedentes y por lo que se está proponiendo en este momento. Las relaciones entre Estados Unidos y Canadá son históricas, vienen desde la época del coloniaje británico y francés, hacen parte de un par de naciones que nacen de manera paralela y casi simultánea, pero no de la misma manera ni con los mismos enfoques. Porque al día de hoy Canadá sigue perteneciendo o haciendo parte de la comunidad británica de naciones y tiene cierta relación con la monarquía inglesa. Es un país que no solamente habla inglés, también habla francés casi la mitad del país. Unas grandes urbes, un desarrollo bastante importante en los límites con Estados Unidos y alguna que otra ciudad un poco más hacia la profundidad del territorio canadiense, pero no en la misma dimensión del desarrollo que ha tenido Estados Unidos. Una de las razones es que Canadá ya está más cerca al Polo Norte, inclusive su parte más septentrional limita y se podría decir que es parte del Polo Norte, todas esas tierras supremamente frías. La semana pasada, cuando veíamos el mapa de Groenlandia, nos dábamos cuenta que Canadá pues es parte del Polo Norte en algunas de sus islas y tiene injerencia estratégica allí y es parte de la comunidad del Ártico y es un punto, es el punto más cercano de Europa Occidental con el hemisferio americano, teniendo en cuenta la morfología de la Tierra y cómo le da la vuelta en el globo terráqueo, pues Canadá es mucho más cercano que Estados Unidos a Europa Occidental. Y claro, si ya se va a mirar en cuanto a lo que es Europa y Asia, pues Estados Unidos es el más cercano en el estrecho de Bering, en Canadá, en Alaska. Pero mirándolo por la parte más septentrional del planeta, es Canadá. Las relaciones, como decíamos, ya son de más de 2 siglos, han sido importantes, de una solidaridad única. Se podría decir que en el hemisferio americano, Canadá ha sido el país más leal con Estados Unidos, en particular en las dos grandes guerras, en la guerra del Vietnam, en la guerra de Corea, en la lucha contra el terrorismo islámico en Afganistán. En las fuerzas multinacionales que ha integrado Estados Unidos, siempre Canadá ha estado presente. Y en los grandes eventos en los que Estados Unidos mete la mano, ahí está Canadá, siempre. Inclusive hay fuerzas canadienses que, como tienen la misma doctrina de seguridad y defensa, participan como parte de los equipos de instrucción y de entrenamiento a otros países o de integración de maniobras militares. Canadá siempre envía sus pequeñas delegaciones, no en la misma proporción que Estados Unidos, que no tiene ese poder. Aunque el territorio de Canadá es un poco más grande que el de Estados Unidos, pues ya dijimos cuál es el problema. Entonces son dos países que tienen una importancia grande. La riqueza de Canadá es incalculable, comenzando por la de aguas, su tamaño y su cantidad de bloques de hielo que tiene dentro del continente y extracontinentalmente es impresionante. La belleza de Canadá en verano y en otoño, parte de la primavera que se puede visitar, es espectacular. Un país único, como todos los países tiene sus cosas buenas y algunas malas. Es un país muy desarrollado que se ha preocupado por la atención al ser humano, al ciudadano. Pero su política ha estado más cargada al estilo de la izquierda noruega, de la izquierda sueca, de la izquierda danesa,
en que tiene una gran preocupación por el ser humano y unos controles específicos. Por ejemplo, en Canadá las leyes no permiten, como en Estados Unidos, que si la persona quiere tener 5 trabajos y no dormir y cumplir en todos esos problemas, en Canadá eso no lo permiten. Y tienen unos controles, pero también tienen mucha más, a pesar de que en Estados Unidos la ayuda es grandísima para las personas en caso de problemas, desde que estén en regla, en Canadá es como más marcado eso. Pero tienen obviamente sus tendencias a una izquierda de beneficio comunitario, ha sido ya más o menos histórica esa tendencia, mientras que en la de Estados Unidos, con altas y bajas, republicanos y demócratas, ha habido una pequeña o una leve incidencia más de los republicanos que los demócratas en el ejercicio del poder. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos republicanos tampoco es que se hayan dedicado a destruir todo lo que hayan hecho los demócratas, porque no están enfocados en eso. Pero en la época Trump 2 han venido ocurriendo unos cambios que parecerían increíbles. Y uno de esos es exactamente el que vamos a hablar hoy, Canadá, en la era Trump 2. Entonces vamos por pasos, midiendo, mirando los hechos para formarnos una idea estratégica. Este gráfico que se consigue en Internet, muy reiterativo, que muestra a dos países que usualmente eran muy amigos y se colocaban sus dos banderitas cruzadas, significando aquí estamos ambos de igual a igual, de una amistad. Y en lugar de haber esa figura tirante de, un, de una cuerda que está amarrada con un lazo de peligro, con una cinta de peligro, lo que siempre se utilizaba a ver es dos manos saludándose y las dos banderas encima. Entonces ha cambiado. Y se dice que en el 25-26 se ha venido desatando una cantidad de tensiones por varias razones, ¿no? Una guerra comercial que inició Donald Trump colocándole unos aranceles a productos clave, amenazando cerrar las fronteras y tomando otras medidas de orden diplomático, migratorio, de seguridad, también de comercio, que han caído muy mal, inclusive en ambos lados de la frontera. Canadá inmediatamente pues, sacó a relucir que también es un estado que se debe respetar, que no es un súbdito de Estados Unidos, y le colocó aranceles y unos ajustes en política de comercio, de seguridad, de defensa, de migración, de inversiones. Entonces, para los dos países, finalmente la situación pasó de una amistad que parecía iba a ser eterna, en una ruptura progresiva y una amenaza mutua que no les facilita el camino a ninguno de los dos, pero que ya sabemos que eso es atávico, es histórico, es crónico en el comportamiento de los seres humanos cuando se pasa a lo personal, a que me está agrediendo a mí y no al país, se pierde la síntesis, se pierde el foco del asunto y se pierde la visualización de las soluciones negociadas correctamente y estratégicamente planeadas. Entonces, ese es el escenario que estamos en este momento. Como ustedes ven, resulta muy interesante porque sabemos mucho o muy poco, más o menos, de Estados Unidos, pero en nuestro hemisferio es poca la información que tenemos de Canadá, ya que inclusive su población es supremamente inferior a la de Estados Unidos, a pesar del gran territorio que tienen. Y porque los canadienses trabajan mucho dentro de las fronteras y son algunos renglones de su economía los que son influyentes o conocidos en el exterior, pero internamente han trabajado muchísimo y además contando con una gran ventaja es que su gran socio comercial es Estados Unidos. Entonces, lo que no consumen los canadienses, pero que lo producen en exceso, además de muy buena calidad, tiene garantizado el mercado en Estados Unidos. Y como tienen recursos naturales que son importantes, pues se dan el lujo de venderlos a Estados Unidos o se habían dado el lujo. Eh,
hay unos tratados de comercio que son trilaterales, México, Estados Unidos y Canadá, que componen pues el bloque más norte del hemisferio, y les había funcionado bien para los tres, mejor para Canadá y México que en ganancias para Estados Unidos, pero tampoco era que Estados Unidos estuviera perdiendo. Pues que su ingreso no era equivalente en proporciones a lo que estaban recibiendo los otros. Desde el primer gobierno, Trump comenzó a insinuar que eso no estaba correcto, que él iba de un plumazo a destruir ese tratado comercial. Y eso pues tiene sus bemoles como los vamos a ver ahora. Entonces, resumen de todo esto que hemos dicho en el prólogo, este introito, es que la relación ha sido muy buena, que por la dinámica y el peso comercial y el peso económico y financiero, pues naturalmente Canadá no tiene la capacidad de competirle a Estados Unidos de igual a igual, pero tampoco quiere decir que sus productos y sus recursos no sean necesarios y útiles para la relación bilateral, ni tampoco se puede desconocer que Canadá ha estado muy presente en las guerras apoyando a Estados Unidos y ha sido un aliado leal, diríamos el más leal de todo el hemisferio con Estados Unidos. Pero es un Estado y se debe respetar como tal, porque así como ellos respetan a Estados Unidos, pues obviamente piden que sean respetados como Estado también. Vamos a ver un poquitico de las tantas, porque son muchas noticias las que hay, pero hemos tomado una noticia breve de las que nos mostraron cómo se había exacerbado la situación y cambiar, que fue publicada en alguna de las emisiones del noticiero Caracol de Colombia, que nos da ya otra imagen controversial frente a toda esta descripción que hemos hecho de lo que es la cuestión geopolítica, geográfica, diplomática, comercial, de intercambio cultural, etcétera, que lleva 2 siglos largos de convivencia en esa región del país, del mundo. ¿Se oye? No, Perfecto. señor. ¿Perdón? No, no hay sonido del video. Del video no hay sonido. Me imaginé ya un momentico y lo ponemos, porque algo pasó aquí. En el momento de ajustar, ya me di cuenta que es. Y lo supuse que iba a pasar, entonces por eso les pregunté que si había sonido. Vamos entonces al video, lo ponemos. Y ahora sí creemos que va a sonar bien. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló su guerra comercial con Canadá. Dobló los aranceles, es decir, los subió al 50% para el aluminio y el acero y amenazó con más. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿por qué se tomó esta abrupta decisión? Margarita, esto es básicamente una respuesta del presidente Trump a acciones que se han venido adelantando, particularmente desde la provincia de Ontario, en Canadá, donde el premier Doug Ford ha impuesto una tarifa del 25% para las exportaciones en materia de energía hacia algunos estados en el norte de los Estados Unidos. Y también ha dicho Ford que no le temblará la mano para cortar totalmente la energía hacia los Estados Unidos. Por eso, este anuncio del presidente Trump de aranceles del 50%, y también advierte que el 2 de abril podría efectuar o ejecutar más aranceles en contra de la industria automotriz de Canadá. Dice Trump que en la práctica cerraría totalmente la industria automotora allí en territorio canadiense. Pero hay que destacar que el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, hace algunos minutos se refirió a través de su cuenta de X a estos nuevos aranceles impuestos por Trump, asegurando que son un ataque en contra de los trabajadores canadienses, de las familias, y que su gobierno se va a asegurar de que su respuesta tenga un máximo impacto sobre los Estados Unidos y un mínimo impacto en Canadá. Es un escalamiento de esta guerra comercial que la Casa Blanca defiende, habló la portavoz Caroline Leavitt. Fue una declaración de represalia debido a la escalada de retórica que hemos visto desde Ontario, Canadá. El presidente vio al primer ministro Doug Ford hacer un comentario atroz e insultante, amenazando con cortar la electricidad al pueblo estadounidense trabajador. Hizo esa amenaza, el presidente la vio y tiene la obligación y la responsabilidad de responder.
La guerra comercial por parte del presidente Donald Trump ha tenido implicaciones sobre los mercados durante los últimos días, particularmente sobre la Bolsa de Valores de Nueva York, que desde el día de ayer sus principales indicadores se han venido a pique. Hoy continúa la tendencia así. Por ejemplo, el Dow Jones está cayendo en un 0.82%, el Standard & Poor's en un 0.31%, luego de lo que fue la jornada en rojo del día de ayer, donde, por ejemplo, indicadores como el Nasdaq cayó hasta un 4%. Prácticamente todas las ganancias que había obtenido la Bolsa de Valores de Nueva York luego del triunfo del presidente Donald Trump se borraron. Margarita. Bueno, en un breve video, porque es muy breve, de menos de un par de minutos, o de un par de minutos, mejor, hay todo un contexto geopolítico, estratégico, diplomático, histórico, comercial, de seguridad multidimensional, de integración regional, de cumplimiento de los tratados. Miren ustedes tantas cosas que abarca lo que hemos visto en estos 3 minutos. Por eso la geopolítica es tan apasionante, porque todo eso se dilucida ahí. Pero además de ser apasionante para los académicos, debe ser de reflexión y de sentido común para los dirigentes políticos. Esos son los problemas que tiene que afrontar alguien que esté en el poder, porque cambiando de escenarios y de momentos son muy coincidentes y casi siempre llegan a lo mismo. Cuando Julio César regía el Imperio Romano, sus asesores y los historiadores, que era gente muy brillante, los escribanos de esa época, intelectuales, decían una frase que se quedó en el tiempo y que Julio César la utilizó en alguna de sus intervenciones públicas. La lengua nunca será buena compañera de los imperios. Nadie entra a discutir casi nunca si el señor Trump tiene razón o no. Probablemente en muchas cosas tiene razón, que aprovechando que Estados Unidos es potencia y que le han brindado apoyos, la ONU ha pelechado muchísimo y lo puede demostrar con cifras y no lo podemos negar. Que la ONU y otros organismos multilaterales que han recibido mucho dinero de Estados Unidos han terminado llenos de comunistas y han utilizado esos recursos es para hacer propaganda contra Estados Unidos. Tampoco está descabellado, eso ha ocurrido. Pero es que eso lo puede decir el secretario de Estado, lo puede decir un embajador, lo puede decir un empresario estadounidense, y causa un impacto que invita es a que se reconstruya. Pero cuando lo dice el propio presidente de Estados Unidos, pues ya es como una declaración de guerra en todos los sentidos, hablando de las organismos multilaterales. Con Canadá no estamos diciendo si tienes razón o no tienes razón, porque eso cada caso hay que estudiarlo y todos los que estamos en esta aula, con un buen nivel profesional y académico que somos, sabemos que las cosas nunca se pueden puntualizar de A, B o C, ya de entradita o en blanco y negro, porque hay que estudiar para encontrar las soluciones. Pero es el lenguaje, la actitud, porque de entrada un Estado no le puede decir a otro, es que ustedes se morirían de hambre si no fuera por mí o por mi país. Así sea cierto, no se debe decir. No es correcto. Y ese es el problema que tiene el señor Trump, en este caso con Canadá, que como ya vimos, un evento de los tantos que tiene la geopolítica y lo que incide el lenguaje de un mandatario. Cuando Donald Trump ganó las elecciones y subió al poder, era tanta la expectativa y lo que él había dicho que iba a ser en favor de Estados Unidos. Make America Great Again. Haga Estados Unidos, no, hagamos a Estados Unidos nuevamente grande. El MAGA. Que las bolsas estaban disparadas. Había una atracción de capitales. Pero a los pocos días, como lo muestra aquí el señor Merlano, de estar Trump en el poder, ya comenzando la primavera, por la vestimenta del señor lo deducimos que todavía es frío, no está todavía en invierno, y los árboles no lo muestran, ¿no? Los árboles pelados ahí al fondo, final del invierno y comienzo de la primavera,
que no es mucho tiempo, desde enero, finales de enero a comienzos de abril, que ya viene la primavera en forma, menos de 2 meses, el señor Trump hizo una escalada preocupante en las bolsas. Y no fue la única que ha pasado en su gobierno en el año que lleva, segunda era. Ha habido varias escaladas fuertes en las bolsas. Y pues el ejercicio no hay que ser un mago ni un experto en acciones, sino simplemente cuando hay tensiones políticas y hay dudas de que se pueden armar los conflictos, inmediatamente la gente corre a sacar sus dineros de los bancos, corre a buscar invertir en oro, que es lo más común que ocurre, y deja de invertir en las acciones, y entonces vienen las compras de acciones baratas y lo que produce esas crisis, o simplemente no las compran. Entonces un día que una empresa deje de vender en el mercado, pues es como el que tiene su negocio de pan, ¿no? Si le invierte 500.000 pesos para ponerlos a la venta en pan y se le pierde todo el pan, pues al día siguiente tienes que botarlo porque difícilmente le compran pan viejo. Eso pasa con las acciones, simplemente cuando no se mueven en el mismo ritmo que vienen, pues inmediatamente los precios se caen y los accionistas se decepcionan y es cuando piden, no, yo le vendo mis acciones a lo que sea, pero quiero mi plata. Entonces las empresas pierden dinero y se ven en crisis. Además, porque muchas veces no tienen el flujo para devolverlo y ya sabemos todo lo que pasa. La otra parte que nos deja aquí pensando de lo que dice el señor Trump es que si hay unos tratados firmados y ejecutoriados, como dicen los abogados, ¿por qué se recurre a colocar impuestos previa amenaza? Entonces miren ustedes que es que la mamá pellizca al niño por debajo del cobertor y el niño llora. Inmediatamente el señor, el premier de Canadá, se entera de que Trump dijo eso, entonces responde. Y yo soy capaz también, no me tiembla el pulso, de cerrarles el flujo de gas y petróleo que les estamos vendiendo. O sea, a una estupidez se respondió con otra estupidez y la cosa inmediatamente subió. Entonces Trump dijo, bueno, entonces coloquémosle no el 25 que había dicho de aranceles al acero y al aluminio que nos venden desde Canadá, sino el 50%. Y a la final, ¿quién sale perdiendo? Pues Canadá dice, bueno, le seguimos vendiendo el 50%, pero entonces ya la barra o el kilo o lo que sea, como se vende eso, ya no vale $2, sino vale 5. Y póngale todo lo que quiera de aranceles, pero yo no voy a perder. O sea, yo no pago los aranceles, los pagarán allá los consumidores finales. Entonces le sube el precio al consumidor final y fuera de eso tiene que pagar el arancel, es el usuario. O sea, eso es más o menos como la estupidez aquí de Petro con el señor Novoa en el Perú, en el Ecuador, sacándose los trapos al sol los dos. Y es que se creían un par de Trumps, cada uno por su lado. Yo le subo los aranceles, yo también. Y el del Ecuador llegó a la estupidez de decir que el 900% en las compras o el uso que hiciera Colombia del oleoducto trasandino por territorio ecuatoriano. ¿A quién afecta eso? Pues a los dos países. Porque Ecuador deja de recibir, se deja de bombear para allá, deja de recibir, Colombia deja de bombear y pierde dinero. Entonces los camioneros quedan parados en la frontera, ni para allá ni para acá, los productos se dañan, la gente tiene escasez de abastecimiento y aparecen los especuladores que traen de otro lado, el contrabando se multiplica, que ese es el comportamiento humano. Entonces, esas medidas, así como que la topa tolondra, no conducen sino al caos. Comencemos por ver las partes, vamos a ver si podemos quitar esta barrita que a veces se quita y a veces no. Esto, deshabilitar, ocultar, ocultar controles de reunión flotantes. Vamos a decir, perfecto. Aquí dice, ¿cuál es la primera parte del problema de lo que se ha armado? Ya vimos que yo le subo los aranceles, entonces yo dejo de enviarle petróleo, o sea, como novios peleando. Pero, ¿quiénes son los perjudicados? Pues la gente de ambos lados, ¿no? Al final, Entonces, hay un puente que se llama el Ambassador Bridge, que queda sobre el río Detroit. El río Detroit está en la frontera, aquí lo vemos, entre la ciudad de Windsor y
la ciudad de Detroit. Windsor es Canadá y Detroit es Estados Unidos. Este puente tiene un flujo impresionante de comercio. Es un puente colgante construido al estilo del Brooklyn Bridge, del Manhattan Bridge, del puente de San Francisco y de una gran cantidad de puentes que hay en Estados Unidos que se construyeron, muchos con acero canadiense. No en vano se dice que Estados Unidos es el país de los inmigrantes y del acero, que se construyó sobre el acero y los inmigrantes. Recuerden, en Nueva York, el 80% de la estructura del metro está sobre acero. Los rieles, naturalmente, pero todos esos arroyostramientos exteriores son todos de acero. Acero y acero del bueno. Acero traído en su mayoría de Canadá, aunque Estados Unidos produce, tiene siderúrgicas, pero Canadá ha sido su proveedor. Y todas las líneas ferroviarias que hay en Estados Unidos, que eso es una espina de pescado por todo Minande, todo ha sido con acero, acero, acero. Entonces este puente tiene muchísima importancia porque por ahí pues pasa gran parte del comercio, no solo del acero, sino más todavía de Estados Unidos hacia Canadá que de Canadá a Estados Unidos, porque es obvio. Los productos de Estados Unidos son de todos los órdenes, los de Canadá son muy específicos y las cantidades que produce Canadá, pues sí son demandadas todas en Estados Unidos, pero no en esa misma proporción industrial que se producen cosas en Estados Unidos. Y esta imagen lo dice todo. Está cerrado, no puede pasar. ¿Por qué? Porque las decisiones se van volviendo tensas, se abre por horas, como ha pasado con Colombia y Venezuela, más o menos. Y aquí nos muestra un mapa, es una zona supremamente poblada al lado y lado. Al fin y al cabo es como ocurre en las fronteras, que se intercambia la gente, que las personas viven en un lado y el otro y deben pasar, pueden pasar, pero son respetuosas de las leyes y cruzan por los puntos fronterizos legales para evitar los problemas migratorios. Y lo cumplen. Y hay estricto control de parte de las autoridades de la Real Policía Montada de Canadá y de la Policía de Estados Unidos, controlan más o menos. Que como en todas partes habrá el tramposo que se pasa, obvio. Estamos en el mundo de los seres humanos, pero no tanto como en una frontera, digamos, como la de Colombia y Venezuela, Ecuador y Perú, Ecuador y Colombia, no tanto eso, a ese nivel no llegan. Pero digamos que la mayoría de la gente cumple bien y pasa por la frontera y lo vemos los vehículos, entonces todo ha funcionado bien. Pero con esas peleas comienzan a cerrar el puente, entonces a la final, ¿quién pierde? Los políticos no pierden mayor cosa porque ellos siguen en su ego ensimismados. Y los pueblos, ¿qué es lo que hay que enseñarle a los políticos? Que cuando llegan a gobernar no es para defender su ego, ni para imponerlo de que es que yo digo y es que a mí si no me la hace. Es que no es a usted, no se la hace. Es lo que usted representa y lo que tiene que hacer por su país. La otra, esta noticia se publicó al final del gobierno Biden y cayó como un bálsamo para la industria aeronáutica y del acero y de la tecnología en Estados Unidos, porque se anunció que Canadá iba a renovar toda su flota de defensa aérea y como históricamente Canadá ha sido muy leal con Estados Unidos, no le compró aviones ni a Inglaterra ni a Francia, que son productores de aviones de guerra también muy importantes. Se los compró a Estados Unidos. Pero aquí, pues, quienes estamos sabemos que comprar una flota de 88 aviones vale un dineral, que un negocio de eso se firma con una empresa como Lockheed Martin, no para hacerlo en una semana ni en 15 días, sino son negocios que demandan un proceso contractual que puede llevar hasta un año o dos, no tanto por las normas internas de las compañías, sino por cuando ya se definen las especificaciones de cómo van a quedar esas aeronaves listas cuando se construya la primera o se haga la primera entrega. Entonces tiene ya unos ajustes técnicos o tecnológicos más avanzados de la actualidad. Tienen que hacer todos los protocolos de el intercambio de la tecnología y el know-how, las cláusulas de mantenimiento, tienen que ir a hacer visitas a las plantas,
verificar que se cumplan con las normas medioambientales, las normas laborales, que todo, hasta el último tornillo, sea de la mejor calidad. Y eso demanda un proceso. Digamos que el proceso puede durar 1 año, 2 años, lo que dure. Pero ya había una intención de compra, ya había unos documentos avanzados, un acuerdo, y la compañía Lockheed Martin había dicho que se comprometía a cumplir eso. Y venía avanzando, y en el último año del señor Biden pues se hizo mucho, mucho porque ese proyecto saliera, porque es un ingreso importante para Estados Unidos, porque hay unos desembolsos que se hacen en todos los negocios, que son el pago y luego el pago final, de acuerdo con se coordina y se establezca, y más en una cantidad de aviones de estas, pues se supone uno que tiene todo un cronograma muy bien establecido y un paso a paso con verificaciones de todos los tipos. Pero cuando subió Trump comenzó a decir que Canadá era un país que le debía todo a Estados Unidos, no sé qué, hasta que, como decimos en lenguaje muy colombiano, le sacó la piedra a los canadienses. Y el gobierno canadiense dijo, pues se congela la compra. Imagínense ustedes ese baldado de agua fría a un proyecto al que ya se le ha invertido mucho dinero, porque entendemos que no estamos hablando aquí de comprar 4 tuercas y 8 tornillos, sino que estamos hablando de construir 88 aviones, que hay que hacer todo un plan, una programación de orden financiero, de orden organizativo, de orden tecnológico, de infraestructura, de plantas de construcción, de personas que trabajan, de contratos con quienes venden la parte tecnológica y mil cosas más. Entonces, llegar y de un solo tajo y decir eso se para, porque el gobierno canadiense no acepta que se le viole su soberanía, ni que nos vengan aquí a tratar como a ciudadanos de tercera. Entonces, grave, y eso en este momento está ahí, en que sí, que no, que entre las empresas civiles dicen que ellos lo hacen, que vamos avanzando, sí, pero los dos gobiernos están peleando, y al fin y al cabo los desembolsos tienen que pasar por la banca oficial, por los impuestos, por los manifiestos de aduana y cuánta cosa tiene eso. Entonces, grave. Entonces ya vemos dos problemas: los cierres arbitrarios a la frontera o forzados por las circunstancias, y no es la única frontera, no hay muchos pasos más, pero es que ese es muy importante por lo que se mueve ahí, el que vimos el río Detroit. Ahora con este problema pues se van complicando, se van enredando las cosas innecesariamente. Ya lo decíamos que Canadá dijo que entonces no paraba de comprar, y entonces Trump salió con otra de sus maravillas y dijo que eh, si Canadá no le compra lo que ya está prometido, entonces que él de todas maneras ordena construir los 88 aviones, y que Canadá tiene que comprarlos a la brava. Y además de eso, que él se da el, la atribución, se autoatribuye, que Estados Unidos pueda sobrevolar el territorio canadiense con armas, con aviones de guerra, artillados y listos para ser empleados, o sea, los famosos cazas. ¿Qué presentación tiene eso? O sea, a la brava y por el miedo tiene que comprarme, porque usted ya dijo, y yo tengo derecho a hacer lo que quiera. Da la sensación que esa no es la fórmula, y que lo que tienen es que entrar, si hay que revisar los tratados, porque los tratados son para eso, son documentos que entran en análisis, pero como dicen los abogados, todo lo que se hace en derecho, se deshace en derecho. Entonces, si un tratado quedó mal o ya los resultados están demostrando que no es favorable, pues entonces las dos partes se sientan, analizan y hablan como gente civilizada hasta que le encuentran una salida. Pero la amenaza del uso de la fuerza permanentemente, primero termina como el pastorcito mentiroso, que cuando la va a usar no le creen. Y segundo, da muy mal aspecto. Es que así no se puede hablar con una persona que a todo le está utilizando la amenaza de la fuerza y la violencia. Bueno, pues vemos que el problema se va escalando y cada día se le encuentran más vertientes y poco agradables. Hay otro problema, que es el de la energía y los recursos. Aquí vemos el río Columbia. Es un río que nace
en un estado canadiense que está ubicado al occidente, que se llama la Columbia Británica, la British Columbia. Y un poco hacia el occidente de ese estado, donde limita con otro estado que es muy conocido de Canadá, que es el estado de Alberta, nace un río, el río Columbia. Y ese río hace un recorrido interesante porque baja prácticamente perpendicular al eje de la Tierra y hace algunas curvas y recurvas y sigue, y luego hace un giro abrupto paralelo prácticamente al eje de la Tierra y pasa por una ciudad muy importante de Canadá, que es Vancouver, muy conocida, y luego cae al Océano Pacífico. Y al otro lado de Vancouver está otra ciudad muy importante de Estados Unidos, que inclusive ha sido noticia en estos días en el estado de Oregon, que es limítrofe con Washington, y eh, esa, esa ciudad es muy famosa por los desarrollos tecnológicos que tiene Estados Unidos y que en estos días ha sido famosa, repetimos, por la acción de las entidades de inmigración de Estados Unidos contra los inmigrantes indocumentados. Pero pues a lo largo del recorrido tiene un buen trecho navegable, hay turismo, hay comercio, hay vida de lado y lado, y, y las personas han vivido bien, sin problemas, se entienden. Y además mucho turista del sur, del centro de Estados Unidos y de otros países viaja allá y disfruta de todas esas maravillas. Pero, viene el pero, en 1961 se firmó el Tratado de Columbia, o sea, sobre el río Columbia, Columbia River. Y ese tratado establece que Estados Unidos y Canadá deben hacer una serie de, o pueden hacer una serie de explotaciones y quedaron escritas, qué se puede explotar, cómo se puede explotar. Y obviamente ya hemos dicho, todos los tratados con el paso del tiempo son susceptibles, los tratados comerciales particularmente, son susceptibles de revisión y de análisis y de solución pensada y coordinada. Pues aquí llegó Estados Unidos a presionar porque dentro de lo que está escrito se autorizó que en el comienzo Canadá construirá 3 grandes represas para producción de energía eléctrica y otros campos. La represa de Duncan, la de Mica y la de Kinley Site. Y Estados Unidos construyó otra represa que se llama la de Libby. Parte del acuerdo es para regular que los flujos que se sucedan en el río por toda esta explotación industrial sean permanentes y no se vaya a afectar ni el ecosistema, ni los sembradíos que hay en las zonas aledañas, ni la vida de los habitantes, ni mucho menos a dañar las relaciones que hay. Y eso ha venido funcionando bien, pero todos sabemos que los impactos medioambientales existen. Canadá es uno de los países que defiende los impactos medioambientales. Entre tanto, el señor Trump no es muy fanático de eso, al contrario, dice que esos impactos no existen, que son inventos de la izquierda, que la Agenda 2030 de la ONU va a acabar con el mundo, que eso lo mandó a hacer Soros. Y ya vimos que Soros es un tipo que tiene mucho dinero, pero no tiene la capacidad de ser ni siquiera alcalde de su condado. Y los seguidores de Trump lo pintan como el artífice de la estrategia china, de la estrategia rusa, de la estrategia iraní, el dueño de los comunistas en Latinoamérica. Mejor dicho, eh, es el diablo con cachos y con cola el señor Soros. Claro, Soros es un sujeto nefasto, pero no tiene toda esa capacidad que le pinta. Se parece como el cuento de Rusia de sus operaciones lejos de las fronteras. Y pues ese tratado, como lo decíamos, está en este momento en proceso de revisión. ¿Por qué? Porque se han construido otras presas pequeñas que han sido autorizadas paralelamente con el tratado y vemos ahí en la foto que hay presas que las han construido el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, señaladas con rojo, y otras que las han construido otras personas, otras entidades civiles particulares. Pero que las represas es uno de los sistemas que tienen allá para controlar los flujos de los ríos y para sacarle ventaja industrialmente. Entonces, dentro de todo este proceso se consideró
que con la cantidad de presas que hay, se viene desarrollando y por el clima, el cultivo del salmón de criadero, no el salmón de mar, que ese tiene otra connotación, sino el salmón de criadero, podría encontrar ahí un buen nicho, tanto de producción como de abastecimiento al mundo. Además, ayudaría a bajar el costo, ¿no? Más salmón hay en el mercado, pues más acceso tiene la gente y los productores de salmón pues van a ir a vender, no a guardarlo porque saben que es un producto perecedero. Entonces, ese es volver a reintroducir el salmón que originalmente había, pero ya aprovechando las presas para explotarlo industrialmente. La idea no es mala. Y lo mismo decíamos la parte medioambiental, en la cual Canadá es abanderado, pero el señor Trump no. Entonces tienen ese choque y parece sencillo, pero con la forma de actuar del señor Trump, pues se van complicando los asuntos y terminan en más confrontación. El otro punto que se está volviendo ya muy tenso es que Estados Unidos ensambla en México, también intentó ensamblar y movió mucho la industria automotriz desde Canadá, pero al mismo tiempo es el que más les vende vehículos a Canadá y a México. ¿Por qué? Porque las marcas son estadounidenses, la Ford, GMC, Chevrolet, etcétera, que son las que mayor producen. Y en esta zona limítrofe de Canadá y Estados Unidos, pues históricamente han estado las grandes fábricas cerca de lo que llaman los grandes lagos, fábricas automotrices, me refiero. E inclusive, como lo he explicado aquí mi coronel González varias veces en sus exposiciones, esas fábricas no solamente se han quedado en la construcción de vehículos automóviles, sino han llegado a participar en toda la industria militar, en fabricación de motores y tecnología para aviones, etcétera, tanques, vehículos de combate. Entonces, Estados Unidos tenía garantizada pues el control del mercado en Canadá, porque es el poder, esa es la geopolítica del poder. ¿Qué ocurrió aquí? Que en esta pelea, y más para quitarle mercado a China, pues Canadá dijo que Estados Unidos sigue insistiendo con vender vehículos movidos a combustible, a gasolina y a diésel, y por qué nosotros no le podemos comprar a la China vehículos eléctricos, ya que China se estaba medio engüesando, porque con la política de Trump nuevamente estaba alineando a Europa que suspendiera la producción de vehículos eléctricos y que más bien compraran vehículos americanos de combustible. Y claro, para no pelear con Estados Unidos, Europa estaba tomando esa decisión. Entonces China se estaba engüesando y ahora le encontró dónde venderlos. Y resulta que Canadá puede hacer una figura que es comprarlos, nacionalizarlos y después venderlos. Y entonces Trump ya amenaza con otras sanciones. Pero pues no se trata aquí de que nosotros mismos saquemos la conclusión quién es el culpable, sino de ver el problema cómo se va armando. Entonces, en síntesis, las relaciones de Canadá y Estados Unidos en esos 5 aspectos están muy tensas. Este caballero que vemos en la foto, el señor Mark Carney, es de izquierda, no comunista, las FARC ni nada de eso, faltaba. Es una izquierda avanzada como los suecos, o como los daneses, o como los noruegos, que tienen unos conceptos distintos de la izquierda, no de armas, ni de terrorismo, ni cosa que se parezca. Este señor subió en unas elecciones atípicas que hubo por la renuncia del anterior, de Justin Trudeau. Y desde que subió, su relación con Trump no ha sido buena. Hubo un momento en que se consideró que eran prácticamente enemigos, pero en esos cambios rarísimos que tiene la personalidad de Donald Trump, de un momento a otro lo invitó a la Casa Blanca y entonces pasaron como si fueran grandes amigos, como si no se hubieran dicho nada. Pero ¿de dónde venía la pelea con este señor Inti Trump? Que desde que subió Trump al poder comenzó con el cuento que Canadá no es un estado como nación, que Canadá ha subsistido gracias a Estados Unidos, que la seguridad nacional de Canadá depende de Estados Unidos, que sin Estados Unidos Canadá sería un país paria como el del África,
los de Latinoamérica. Entonces, ofensa para unos y para otros. Realidad muy cuestionable. Porque si miramos, 88 aviones no los compra cualquier país, y de esa calidad y ese costo. Y segundo, si los va a usar, Canadá no tiene guerra con nadie. ¿Dónde terminan siendo usados esos aviones? Pues en una guerra de Estados Unidos en la que Canadá los apoya. Esto hay que mirarlo como con más sindéresis. Trump le dijo que la frontera entre Canadá y Estados Unidos no existe, que es una frontera artificial y que si no fuera por Estados Unidos al otro lado no tendrían todo el desarrollo. En parte tiene razón. Mucha tecnología, mucho desarrollo en distintos campos llega allá y muchos productos son estadounidenses. Pero Canadá también tiene lo suyo y lo que le aporta a Estados Unidos. Entonces esa idea del Estado 51 cayó como una patada en el estómago y el señor Mark Carney vino a la cita con Trump. Ahí se dijeron muchas cosas, muchas sonrisas, que esto va a mejorar, como hacen los políticos cuando se reúnen, ¿no? Terminan diciendo que todo llegó a un acuerdo, pero el acuerdo nunca se ve. Sin embargo, lo hacen, se dan la mano, hasta levantan la copa y brindan y dan discursos, etcétera. Pero el señor Carney fue más duro. Después de que Trump le dijo ahí en la rueda de prensa que era una... Le dijo, sí, pues usted la considera artificial, pero Canadá no está a la venta ni para usted ni para nadie. Fuerte, una respuesta dura. Y se fueron y dijeron, los dos dijeron en la prensa que todo ha sido una maravilla. Pero uno se pregunta, maravilla de qué si no quedó resuelto nada. Parcialmente sí que Canadá sigue siendo un estado, pero las razones por las cuales Trump sigue atacando están ahí vivas. Entonces las relaciones están tensas. La preocupación es grande para Canadá por ahora, porque es que el 75% de su ingreso por divisas extranjeras proviene de Estados Unidos en los productos que ellos les venden. En cambio, Estados Unidos no es tan cierto, como dice Trump, que los ha surtido todo, porque no es sino el 17%. Pero Trump quiere comparar, entonces utilizar las dos cifras, que no hay una balanza comercial estable. Pero ¿cómo la va a ver? ¿Cómo la va a ver si es que Canadá no tiene la capacidad de satisfacer, por ejemplo, la demanda en aguacates que le facilita México? Es mucho el aguacate que consume en Estados Unidos. Canadá no produce aguacates. Es un producto que no tendría competencia de lo que compra Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? Y muchas cosas más que se fabrican en México con maquilas, se evita la exportación como exportación de México a Estados Unidos, se maneja por la figura de maquilas, que Canadá no lo puede hacer porque el nivel de vida del ciudadano canadiense es mucho más alto que en Estados Unidos. Ahí hay unas prospecciones de los medios que hay, críticas. Entonces, inicialmente, Trump dijo, no, esto aquí se arregla, es al estilo mío, 25% sobre los productos canadienses. Y luego llegó y dijo, pero como lo que más les compramos es aluminio y acero, entonces les colocamos otro 25, o sea, 50%. Como si estuviera hablando con un enemigo de toda la vida y como si no existiera o preexistiera ya una dinámica que probablemente hay que revisarla, todo es susceptible de revisión, pero la solución sería esa. Entonces, Canadá le colocó aranceles por 42.000 millones de dólares en un cálculo prospectivo, ¿no? Se le aplica tanto y al año, como nos han comprado históricamente tanto, puede llegar a 42.000 millones de dólares. Pero eso es un sueño, porque ante tantos aranceles, pues Estados Unidos buscará otros mercados y con el poder que tiene, pues puede atraer a otros países, entonces termine favoreciendo a otros países y castigando al propio amigo, al propio aliado de toda la vida. Y pensar que se vuelve Estado 51, pues ahí sí sería una locura. Ahora miremos aquí otro tema interesante de esta misma pelea, porque eso sigue. Trump estaba muy molesto por el discurso que le presenté ayer de Mark Carney, el premier canadiense. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your prime minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Canadá vive gracias a los Estados Unidos, recuérdalo, Mark.
Pero lo cierto es que Carney se ha llevado las palmas del planeta. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Et je parlerai aujourd'hui de la rupture de l'ordre mondial, de la fin d'une fiction agréable et du début d'une réalité brutale, où la géopolitique des grandes puissances n'est soumise à aucune contrainte. Así inició el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Hoy así reaccionó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Por cierto, muy buen discurso de Carney, del primer ministro Carney, a tono con los momentos actuales. Great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. El discurso de Carney básicamente se basa en principios y en valores que deberían prevalecer en la comunidad internacional a consolidar naciones fuertes y emergentes que puedan servir de contrapeso a Estados Unidos. Carney lo que hace es señalar que está habiendo una ruptura en el orden mundial y no una transición tersa, evolutiva, histórica. La ruptura del orden mundial actual implicaría que países como Canadá o México, a los que Carney llama potencias medias, configuren un modelo alternativo. Él piensa, el primer ministro, que si hay alianzas importantes geopolíticas de estas naciones, va a emerger otro modelo en comparación a que hemos tenido hasta el día de hoy. Otro signo de la ruptura del orden mundial es el debilitamiento de las instituciones internacionales, de las cuales, con la llegada de Donald Trump a la presidencia, Estados Unidos abandonó y retiró fondos. Canadá podría ser un interlocutor y un socio confiable. Finalmente también se ha aportado con mucho valor frente a Estados Unidos y sus amenazas. Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. Bueno, como decíamos en el primer video, miren ustedes en este pequeño video tanta geopolítica y tanta combinación de factores múltiples que va de todos los lados, pero enfoquémonos en uno solo. El señor Carney comenzó su discurso en Davos hace un mes diciendo hay una ruptura del orden mundial. Que lo diga un payaso como Petro, Maduro, Evo Morales, en un foro internacional, pues eso no pasa de ser ahí lo mismo de esa retórica comunista barata, pero que lo diga el primer ministro de Canadá tiene un peso importante porque la economía de Canadá es fuerte en el mundo. Es un país que se considera del primer mundo, que el nivel de vida de sus ciudadanos es alto, que hay educación, que hay tecnología, que hay investigación científica, que hay, funciona la justicia. Habrá problemas como en todas partes, pero funciona, que nunca se ha considerado Estado fallido, que tiene muy buena aceptación en todos los medios y que hace parte de la comunidad de los estados asociados al Reino Unido. Entonces no estábamos hablando ahí de un país de tercera categoría, ni de un presidente mediocre como Petro, Lula, sino estábamos hablando de una persona importante. Y él dice se rompió el orden mundial y menciona que los organismos multinacionales no funcionan, multilaterales. Y es cierto, eso lo hemos dicho nosotros aquí también. Pero la pregunta que surge de todo esto, ¿es necesario que el presidente de Estados Unidos, que como diría el emperador romano, la señora del César no solamente debe ser la señora del César, sino parecer, es necesario que el presidente de Estados Unidos se desgaste con ese lenguaje y esa actitud desafiante, dando pie a que le falten al respeto y luego al otro día peleando como un vendedor de plaza, diciendo, oiga, no se le olvide, Carney, que ustedes nos deben mucho. Al final, ¿quién sale ganando? ¿El más débil o el más fuerte? ¿De qué lado se alinean todos los que están ahí? La prensa, los medios internacionales, los institutos de estudios. Entonces son errores que no se deben cometer porque para demostrar que es, no hay necesidad de decirlo, es que los hechos lo muestran, no tiene que hablar, los hechos lo muestran.
Y Estados Unidos, ¿quién duda que es el país más poderoso? Si es que cuando todos los países del mundo tenemos problemas, volteamos a mirar para Washington y alguna cosa se consigue allá. Entonces, todos sabemos todos sabemos quién es quién. Entonces, ¿para qué ponerse en ese desgaste de que lo traten de esa manera a él y a Estados Unidos? Aquí miremos unas cifras, unos datos, porque resulta que esta pelea significa el fin de la excepcionalidad canadiense por su ubicación geográfica y los tratados que hay y todo lo que hemos visto. Canadá tenía una relación hasta el momento que ha sido muy valiosa para los dos. Pero claro, es que miremos las realidades. La frontera es de 9.000 kilómetros y al día cruzan 400.000 personas legalmente, los puntos fronterizos. Habrá algunos pocos que cruzan por los ilegales, pero son dos países que tienen un alto nivel. Por ahí de pronto inmigrantes indocumentados serán porque los demás y lo real, la gente pasa con sus pasaportes, como es, pero se mueven 2.534 millones de dólares al día, de lo que va para un lado y para el otro. Entonces, con un flujo de capitales de estos, se está moviendo la banca, se está generando empleo, se está mejorando la infraestructura, se está buscando la protección del medio ambiente, siempre habrá una gran cantidad de normatividades que van creciendo para el control de los productos, etcétera. ¿Qué necesidad hay de romper solamente porque aquí yo mando? Que mando aquí soy yo y entonces se hace como yo digo. ¿Será ese el camino? Y por su parte, el petróleo que recibe Estados Unidos del exterior, el 26% viene de Canadá. Ya hay una infraestructura montada, se está desarrollando. ¿Para qué buscarle pelos al gato buscando otra infraestructura con el cuento de que aquí mando yo y entonces se hace como yo digo? El gas es el 6% de lo que llega a Estados Unidos, pues, y de lo que llega en vehículos y autopartes, porque Canadá también tiene su fábrica de vehículos, le llega el 5% de lo que llega del exterior de Estados Unidos. Y lo que vale dentro del Producto Interno Bruto de los dos países, para Estados Unidos le significa el 23.3%, o en dólares mejor, por cada 100, y Canadá apenas el 1 por 98. Entonces, sí es reconocido que la balanza es más grande, pero es que el poderoso de Estados Unidos. Pregunta que volvemos a hacer, ¿qué necesidad hay de estarles enrostrando y armando problemas con el que no se debe armar problemas? Que repetimos y eso sí no tiene discusión. Habrá que revisar, pues claro que hay que revisar siempre, pero no significa que el método sea ese. Lo segundo es que la soberanía de Canadá está bajo una presión retórica que tampoco cae bien ni en Canadá ni en el mundo. Porque qué tal que a nosotros viniera Brasil, que es como más grande y más fuerte, y nos dijera, no, es que Colombia y Brasil han dependido mucho en la frontera de lo que haga Brasil. Entonces, a partir de la fecha, Brasil, Colombia se debe agregar como estado 14 o 15, no sé cuántos tenga Brasil, a ser parte de Brasil. ¿Será que le suena a los brasileños? O que Colombia diga, no, pues históricamente el Ecuador fue inclusive parte de Colombia en la época de Simón Bolívar y es un país pequeño y no tiene la capacidad que tiene Colombia ni demográfica ni nada. A partir de la fecha, el Ecuador es un departamento de Colombia. ¿Cómo suena eso a los ecuatorianos? Creemos que no le suena muy bien, ¿no? Entonces vemos que hay una ruptura de las dos banderas por este lado y que, por ejemplo, la señora Melanie Joly, que es una diplomática canadiense que en este momento está de ministra de Relaciones Exteriores de su país, viene a una reunión en la que participa Rubio, se ve que Rubio le extiende la mano con mucha importancia y la señora como que lo duda darle la mano y la primera frase que le dice al auditorio donde están los dos debatiendo es: la soberanía de Canadá se respeta. ¿Será que Estados Unidos tiene necesidad de ese desgaste de estar en los escenarios de que todo el mundo se le ponga de igual a igual? ¿O la señora del César debe parecer también la señora del César? Y el tercer problema que vemos ahí es que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, que está, como dicen los abogados, firmado y ejecutoriado,
está todo ahora puesto en duda por el señor Trump. Si ya hay unas normas que están establecidas ahí, se dice cuáles son los aranceles, ¿por qué unilateralmente cambiarlos? Simplemente porque es el país que tiene el poder. Entonces, ¿cuál es el respeto por el ordenamiento internacional? ¿Cuál es el respeto por la democracia y los valores? ¿Qué es lo que le cuestionan, no? Nadie le dice que no tenga razón en que hay que buscar una fórmula distinta para mejorar las balanzas económicas. O sea, si ustedes buscan, todos los analistas internacionales de geopolítica y economía no cuestionan la realidad de las cifras, porque esas no se pueden ocultar. Lo que cuestionan es la actitud y la forma de pretender hacerlo de una manera que es desobligante y en cierta forma impositiva. Y pues el más complicado es México. México es un país que tiene más de 100 millones de habitantes, que tiene muchos problemas sociales, que tiene esa mentalidad latina de los dirigentes políticos ladrones, y gran parte de su vida diaria, de su economía, depende tanto del consumo de Estados Unidos como de las inversiones que tiene Estados Unidos en México, como de lo que envían los mexicanos en las remesas y obviamente de lo que está pactado en el Tratado de Libre Comercio entre los tres países. Pregunta del millón, ¿qué necesidad hay de golpear eso con un bate de béisbol en lugar de sentarse trilateralmente y evaluar y con analistas de costos y hacer algo distinto y decir, sí, aquí definitivamente hay que corregir esto y esto y ponerse de acuerdo como gente civilizada y no con esa amenaza de que yo tengo el poder y se hace de esta manera y entonces el otro le contesta, y si usted hace eso yo le aplico en esto y quién queda en el medio. Papá y mamá agarrados a palabras ofensivas y los niños ahí indefensos sufriendo. Más o menos es el problema. Bueno, y la última es que el señor Trump mm, ha dicho cosas que a veces son exageradas, que no coinciden con la verdad histórica. Se parece como cuando Duque dijo que los padres fundadores de Estados Unidos habían participado en la independencia de Colombia, y nos parece que Duque no sabía ni quién eran los padres fundadores de Estados Unidos y estaba hablando por hablar. O a los poquitos días fue a China, dice que hacerle homenaje a los soldados fundadores de China, y eran los bandidos que habían matado soldados colombianos en la guerra de Corea, y Duque ni sabía. Es que es más, Duque como que ni sabía que Colombia estaba en guerra en Corea. Entonces eso les pasa a los políticos por hablar sin saber lo que dicen. Resulta que en una de las guerras que hubo entre Estados Unidos e Inglaterra, la Casa Blanca fue asaltada y le prendieron candela. Entonces, pues eso lo hicieron los británicos. Y Trump de un momento a otro salió con el cuento que eso lo han hecho unos canadienses. Pues eso cae muy mal en Canadá, cae muy mal dentro de la comunidad académica de Estados Unidos y lo cuestionaron. Entonces, la política de Trump hacia Canadá ha tenido también mucha resistencia interna de parte de comerciantes y de parte de personas que lo critican. Entonces, pues como nosotros no nos dedicamos aquí ni a ponernos ni a favor ni del uno ni del otro, porque esa no es nuestra tarea, sino es de presentar los hechos como están ocurriendo para reflexionar. Entonces viene la pregunta única, mi coronel Fuentes, y no está escrita. Es de todo lo que hemos visto hoy, diga dos enseñanzas que usted ve de la geopolítica reales, cantantes y sonantes de lo que pasa allá que nos pueden servir a nosotros como país en Colombia. Bueno, sí, muchas gracias, mi coronel. Entonces, le damos la bienvenida a todos los integrantes de la sala virtual, Teniente Coronel Eugenio Alarcón. Le damos la palabra entonces, adelante, ingeniera Rosita, por favor. Perdón, no tenía prendido el micrófono. Muchas gracias. Francamente pienso que en esta época el peor enemigo de los seres humanos es esa individualidad desbordada que se llama ego. Ese es el verdadero demonio dentro de cada persona. Y pienso que debería ser exigencia total a los que ascienden al gobierno, especialmente de los países desarrollados, que controlen absolutamente el modo de hablar, que tengan ecuanimidad sin déresis,
que es el principio ético de la expresión verdadera o consideración verdadera entre lo que es el bien y el mal. Uno no puede tratar de imponerle a nadie el criterio personal cuando es presidente de un país, porque no puede hablar por sí mismo, sino por lo que le conviene al país exclusivamente. Y eso sí que es aplicable para todos, pero muy especialmente para países como el nuestro. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniera Rosita. Por favor, adelante, mi general Hipólito Herrera, y bienvenido. Buenas noches, señor Coronel Fuentes, mi coronel Villamarín y todos los asistentes a la sala. Por el momento cedo el turno, no he estado del todo 100% pendiente de la charla y me excuso. Muchas gracias. Bueno, mi general, muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Coronel, nuevamente buenas noches para todos. Yo diría que el dos enseñanzas, tomo una palabra, una frase literalmente que dijo Micoel Villamarín, y es que la lengua nunca será buena compañera del imperio. Y eso nos pasa. Yo creo que esa es la enseñanza más grande que debemos tener nosotros. Lo decía ahorita la ingeniera Rosita, la forma como hablamos, la forma como nos dirigimos, la forma como nos creemos, es lo que desafortunadamente afecta las relaciones en otros países. Aquí parece que tuviéramos un emperador también y trata de dirigirse de la misma manera a todo el vecindario. Gústele o no le guste, sirva o no le sirva. Entonces yo creo que la primera enseñanza es esa, el manejo de la diplomacia, el manejo de la postura y la cordura que se debe tener. También hay que destacar que una herramienta tiene el poder, la tiene el que más la use, es la herramienta de los aranceles. Yo creo que eso ha sido el caballito de batalla del presidente Trump en su segundo periodo, versión 2, donde se dio cuenta de que había una brecha que tocaba arreglar y una brecha que tocaba mejorar y una brecha que sería de interés para los Estados Unidos. Pero no es el hecho de esa situación, sino la forma como lo está haciendo, que no es la forma correcta, y esa también es lo que nosotros estamos viviendo con Ecuador. Seguramente que mañana lo vamos a ver con Venezuela, cuando las cosas cambien y se mejoren, ¿qué va a pasar? Entonces, es una buena oportunidad que se tiene para eso. Y vuelvo y repito, importante la enseñanza del manejo de la situación política y la situación comercial en los países y con el vecindario y con quien se hable. Por eso Canadá, cuando lo decía el primer ministro, potencias medias, dice, sí, hay potencias que son superpotencias, nosotros somos una potencia media, pero esas potencias medias también se pueden unir y pueden generar un gran problema hacia la potencia grande. Y es lo mismo que puede pasar. El día que América Latina se una, el día que nosotros nos unamos, seguramente que podemos tener una mejor fuerza para manejar unas mejores relaciones con Estados Unidos o con Europa. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muy amable. Adelante, por favor, mi coronel Jairo Giraldo. Bueno, muchas gracias. Conocía de los aranceles aplicados a Estados Unidos a muchos países, pero no conocía exactamente el fondo de por qué había colocado esos aranceles. No sabía lo de los 88 aviones, no sabía lo de los carros eléctricos comprados a China, menos sabía la intención de Estados Unidos de convertir a Canadá en el estado número 51. Y creo que esto se debe más a una política de expansionismo que siempre ha estado en la historia de los Estados Unidos. Ellos han ido creciendo a lo largo del tiempo, precisamente haciendo actividades como esta. Recordemos lo que pasó con el norte de México y cómo se conformó el estado que se encuentra al sur de los Estados Unidos. Yo creo que la enseñanza principal que se recibe el día de hoy no es otra diferente al abuso del poder de las potencias
que por ser potencias quieren avasallar a los demás estados y no respetan la soberanía. Creo que la soberanía de los países se debe respetar por encima de cualquier cosa. Y la otra enseñanza es el ejemplo que nos da Canadá de la manera como ha respondido a los Estados Unidos y ha exigido precisamente el respeto a la soberanía de Canadá. No sé a dónde irá a terminar esto, pero la verdad que en estricto sentido legal se debe respetar precisamente a los estados y eso no es negociable. Muchas gracias. Llámale micro de Giraldo. Adelante, por favor, mi sargento mayor Sanders Landazuri. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Pues enseñanzas bastante grandes y de cuidado nos está demostrando que existen herramientas de presión entre los estados que de pronto dentro de un contexto tribal no se evidencian, pero dentro del factor ya de análisis geoestratégico y geopolítico vemos que la guerra arancelaria ni siquiera no estaba visualizada por un sector social de todos los países que han sido afectados por estas determinaciones y que estas herramientas de presión que vienen utilizando los Estados Unidos sistemáticamente fueron muy bien planeadas, proyectadas para especialmente amenazar la interdependencia de los otros países y a su vez también maneja una amenaza a la soberanía de las otras naciones. Esos dos elementos, tanto amenazar la dependencia de esos países o amenazar en términos generales su soberanía también, es bastante crítico. Esto es de análisis y de consideraciones bastante grandes para los líderes de cualquier país. Esto no es un juego, es decir, vemos que hay unas herramientas que pueden tomar los estados o los líderes hegemónicos que pueden en cierta forma afectar las decisiones y determinaciones de un país. Pero cuando vemos también cómo personas que no tienen la preparación del manejo geoestratégico y geopolítico y también quieren jugar a ese tipo de situaciones, terminan haciendo babosadas, digamos así, en la medida que afectan a sectores de pronto claves dentro de la dinámica de un país. Y cuando digo esto me refiero justamente al tema de Ecuador y Colombia en relación a la situación fronteriza y a todos los impedimentos que se pusieron en la frontera. En este orden de ideas, pareciera que no había realmente una intención bien estudiada políticamente ni determinaron los riesgos, sabiendo Ecuador que en su momento Colombia le suministra gran cantidad de energía de conexión, es decir, son de esas acciones sin medida, no midieron riesgos. Lo mismo nos puede pasar en su momento también cuando no medimos los riesgos de la compra de XYZ a un Estado y sin embargo vemos que después vamos a tener grandes problemas porque o no existen el mantenimiento, no existe la instrucción, no existe el entrenamiento y todos los elementos que van dentro de una compra. Entonces aquí vemos realmente que sí se tiene que preparar. Un líder nacional debe prepararse en todos estos aspectos para después no ser sorprendido o peor, no sorprender con sus malas decisiones a otros estados, violando en cierta forma esos elementos que se necesitan de, para convivir sanamente con los otros estados. Poner en riesgo la soberanía de un país simple y llanamente porque hay unos intereses demarcados y los otros también no haberlo considerado, son grandes situaciones de gran análisis. Gracias, mi coronel, por compartir con nosotros eso esta noche. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, gracias, mi sargento mayor Sanders Landazuri. En lo personal, pues, las dos herramientas de la geopolítica aplicadas para nuestro país, en este caso, haciendo una especie de analogía, de acuerdo a la pregunta que nos hace mi coronel,
pues considero que es la herramienta diplomática. Es muy lamentable cómo en nuestro país esta herramienta diplomática se deterioró totalmente por una gran falta de liderazgo, primero que todo con el ministro de Relaciones Exteriores, que pues prácticamente quienes ejercían este cargo fueron cargos amañados, no tenían precisamente la formación académica, intelectual y de experiencia para manejar una cartera tan importante como es la de Relaciones Exteriores. Y a su vez, pues los representantes, los embajadores, pues eso está sobre la mesa, a la orden del día. Entonces creo que esa es una lección muy importante. Y además de eso, pues quien representa al país también en las relaciones exteriores, que es el presidente de la República, no lo ha desarrollado de una excelente manera. Y segundo, la parte económica. Pues la parte económica de un país es altamente importante porque de esas mismas relaciones exteriores y de la diplomacia, pues depende precisamente la vida económica de una nación, de un país, de una gran región como lo puede ser precisamente como en este caso Colombia. Entonces, rompiendo relaciones, por ejemplo, con Israel y con otros tantos países en las ventas de hidrocarburos, nosotros recibiendo tecnología altamente efectiva, como es la cuestión de la inteligencia, armamento y comunicaciones y demás, pues afectaron notablemente la seguridad del país. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque en materia de economía, en materia de relaciones con los mejores socios que puede tener un país, no se puede estar atropellando. Entonces tenemos precisamente que ver es el ganar, ganar. ¿Cómo gana ese país, pero cómo gano yo también? Y el beneficio que está representando, porque es que esta es una balanza comercial y los países a través de la historia de la humanidad se han movido por eso, por las economías y afectar las economías por el ego, por ser necio de un gobernante, pues eso no está muy bien. Bueno, mi coronel, entonces con esto terminamos la ronda de respuestas de parte de los integrantes de la sala y le damos la palabra a usted y la bendición por el día de hoy. Agradecemos la participación de todos los integrantes de la sala virtual. Muchas gracias, mi coronel, y adelante. Bueno, muchas gracias, mi coronel Fuentes. Entonces, ¿qué nos hemos propuesto hoy? Era mirar en un plano analítico las tensiones políticas, comerciales, diplomáticas y geopolíticas de Estados Unidos con Canadá en la era Trump 2. Nuestro propósito no era crucificar a nadie, sino buscar los hechos, colocarlos en el escenario del análisis y tratar de hallar enseñanzas y reflexiones que nos sean útiles para Colombia como país y para quienes aspiran a participar en la política como dirigentes, que entiendan que cuando se sube a un cargo público de este nivel, ya de nivel de manejo del Estado, tienen unas áreas, unas competencias, unos retos que van mucho más allá de sus propias capacidades y conocimientos. Por ende, deben es anticiparse y formularse siempre las preguntas: ¿qué me falta para llegar allá? ¿O en qué estoy débil para mejorar? Bueno, comenzamos por ver que las relaciones históricas de Canadá y Estados Unidos han sido muy buenas, pero que en este momento llegaron a una tensión que nadie había imaginado y que está afectando todos los campos: la economía, la industria, el desarrollo tecnológico, la misma educación, la inversión, los flujos de capitales, los movimientos bancarios, la seguridad física, la seguridad multidimensional, la confianza mutua, porque se han presentado problemas que se han derivado de que los dirigentes de los dos estados no saben controlar la lengua.
Vimos después brevemente un video de Caracol Televisión que nos cuenta cómo se ha ido incrementando esa guerra comercial y los cambios de aranceles, los cambios de temperamento del señor Trump, que de acuerdo a cómo esté su temperamento ese día, actúa con mucho rigor o al contrario con mucha largueza, y eso genera demasiada incertidumbre tanto en propios como en extraños. Después vimos el problema que hay en la amenaza de la frontera con el puente, el famoso puente del Ambassador Bridge, por donde pasan miles de toneladas de productos y se mueve muchísimo la economía, que inclusive más adelante vimos el cuadro. Y los problemas que ha habido allí por temas de decisiones políticas que afectan la economía, las finanzas y el comercio. Luego vimos el caso complejo de la compra de 88 aviones que estaban surtiendo todo ese procedimiento legal y con las decisiones que ha tomado el señor Trump, Canadá optó por revertir la compra y anunciar que va a estudiar otros oferentes, lo cual pues es un golpe bajo para la industria de Estados Unidos e inclusive para las pretensiones del señor Trump para la proyección geopolítica y geoestratégica, porque entre otras cosas una de las potencialidades que garantiza la lealtad de Canadá con Estados Unidos es precisamente tener las mismas armas que tiene Estados Unidos y la misma doctrina, porque entonces todos están en el mismo rol y cuando se requiere el apoyo mutuo lo tienen. La amenaza de Estados Unidos de realizar vuelos ofensivos. ¡Ahí va un gato! Cierra el micrófono, Fuentes. Ay, perdón. Que Estados Unidos amenaza a Canadá con volar sobre su territorio, su espacio aéreo, si no le compra los 88 aviones debido a la decisión que tomó el gobierno canadiense de revisar, congelar y revisar el contrato. Pues eso no cae bien en ninguna parte porque es violarle la soberanía a otro Estado y decirle que es a las malas que tiene que hacer todo lo que él le dice, inclusive la compra de armamento y doctrina militar. Luego vimos el problema de la energía y recursos con toda esa potencialidad que hay en el río Columbia y la distinta visión que tienen los dos países acerca de la defensa del ecosistema y de la explotación de los sistemas de generación de energía. Luego vimos el gran problema que hay con la compra de autos chinos, que les rebaja ostensiblemente la compra a Estados Unidos de vehículos producidos tanto en las maquilas de México como en el propio Estados Unidos y afecta sustancialmente el flujo económico porque los va a dejar inclusive con vehículos que no se pueden vender en stock sobrantes como lucros cesantes. Después vimos cuál ha sido la respuesta del primer ministro de Canadá, que no ha sido tampoco muy suave, que se ha reunido ya con Trump 2 veces y que en la primera medida en la propia Casa Blanca le dijo que dejara de soñar con cosas que no son, Canadá no está en venta, que más bien se centrara sobre lo fundamental de la relación de los dos países. Le dijo también que el que sabía de sistema inmobiliario entendiera que cuando una finca no esté en venta, no esté en venta y punto. Por eso le estaba diciendo mucho. Las relaciones se han puesto tensas, vimos los niveles, cómo es que se mueve el dinero, cómo se están afectando por las decisiones de lado y lado. Después vimos un video que nos cuenta cuál fue la posición tan dura del primer ministro de Canadá contra Trump en la reunión de Davos en Suiza. Y miramos al mismo tiempo que esa posición que está teniendo Canadá de desconocer a Estados Unidos ya como su aliado y de citarlo más bien como una potencia imperial, afecta este flujo de un comercio que suma 925.000 millones al año, que 400.000 personas se mueven de un lado al otro, que las mercancías que se mueven por día valen 2.534 millones de pesos. Y claro, al multiplicar 2.534 por 365, pues nos da eso, 925.000
millones de dólares. Luego miramos cuáles son las exportaciones que se mueven de un lado al otro y cómo en cada caso afecta proactivamente el Producto Interno Bruto. Y vemos que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos sale significativamente favorecido por las compras que hay en Canadá o por lo que se mueve en ese tipo de comercio. Y eso pues parece que no lo entiende el señor Trump o que lo ve de otra manera. Luego vimos las declaraciones fuertes de la señora Melanie Joly, que es la secretaria de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y el solo gesto, la sola lenguaje de gestos con que ella saluda a Rubio, demuestra que la confianza no está muy en su lugar y que luego cuando hablaron ya en público, después de que se saludaron, la señora le dijo públicamente que la soberanía de Canadá no estaba en juego y que se respeta. Feo, claro que feo, porque es que Estados Unidos debe demostrar a toda la altura la posición que le corresponde en el exterior y que en ese foro haya de los dos cancilleres, los dos miembros de Relaciones Exteriores. Y luego en el foro de Davos, el primer ministro haya atacado también tan duro a Trump, pues como que le baja la altura. Y peor que Trump se ponga a contestarle porque no corresponde a lo que espera tanto el electorado estadounidense como el mundo del comportamiento de los más altos jerarcas de la Casa Blanca. Y por último vimos que se afecta como campo de batalla el TEC o el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio entre los países que ya existe y que no hay razón para afectarlo. Después vimos el famoso cuento de Donald Trump, que lo fue diciendo sin ninguna argumentación seria, que han sido los canadienses los que incendiaron la Casa Blanca en la guerra de Estados Unidos y Gran Bretaña en 1812. Pues tampoco cayó muy bien eso, porque es desconocer la historia y desfigurar la realidad. Y luego pues pasamos a la pregunta del día, que era buscar los puntos de vista de ustedes y escuchar sus respuestas nos indica que el problema en todas partes somos los seres humanos. Es nuestra actuación, es nuestro apego o desapego por las normas o por lo que está convenido, lo que produce los conflictos. Es el afán de tener más poder del que se puede. Lo hemos dicho aquí, por ejemplo, el caso del señor Putin en Rusia. No es capaz de gobernar ni siquiera la ciudad de Moscú, que está bajo su jurisdicción allá, con todo el poder que tiene. Mucho menos gobierna Rusia, porque es un país muy grande. A que la tiene sometida bajo la férula del terror es otra cosa, pero no la gobierna. Y ahora quiere gobernar a toda Europa y al mundo. Y amedrentar al mundo con armas nucleares. Trump, Estados Unidos tiene mucho poder y lo demuestra donde llega. ¿Qué necesidad tiene de estarlo resarciendo y diciendo que si no hacen esto yo hago lo otro? Él puede hacer muchas cosas y de hecho en una cumbre internacional, cuando el delegado de Estados Unidos coja la palabra, ¿quién lo controvierte si lo está haciendo con razonamientos y está buscando solución? Como ha ocurrido antes. Pero ya llegar a esos términos en que el presidente de Estados Unidos se enfrenta a lengua con otros presidentes, eso no ha ocurrido antes y por lo menos no tenemos una prueba fehaciente que diga que lo hizo Kennedy, Johnson, Nixon, Reagan, Bush. No, ninguno. Todos llegaban con una altura y el respeto por el presidente de Estados Unidos. Nadie le controvertía. Pero ya cuando se atreven a tratarlo de emperador y todas las cosas, no es nada agradable y eso se debería corregir. Por lo tanto, la geopolítica depende de los seres humanos, del liderazgo estratégico. Con esto cerramos. Mañana por la noche no habrá actividad académica porque tendremos otra actividad particular, pero el jueves regresaremos, vendrá el señor coronel Terán desde Bolivia a darnos una actualización de lo que han sido los primeros meses de gobierno del señor Paz, que necesitamos mucho estar al día de qué pasa en Bolivia y cómo le ha ido a la derecha. Y el jueves y viernes sí tendremos, miércoles, jueves y viernes sí tendremos la memoria histórica sin problema, así de que invitados todos a que asistan y a invitar. Ahí está el link, es permanente y podemos invitar a muchas personas a que nos acompañen. A todos, mil gracias por su atención, que Dios los bendiga siempre y que nos siga iluminando. Feliz noche para todos. Así sea.
Muchas gracias, mi coronel. Bueno, señor. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, mi sargento. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos. Muy amable. Buenas noches, bendiciones y un abrazo para todos.